Gracia y paz contigo. Hoy vamos a examinar el estado espiritual de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia estaba localizada en Asia Menor. El objetivo principal de examinar el estado espiritual de la iglesia de Éfeso es para que nosotros nos examinemos también y reflexionemos sobre nuestro estado espiritual. Vamos a leer del libro de Apocalipsis capítulo 2 y dice: el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. El objetivo principal de la introducción de esta carta es donde Jesús revela la vida interior o espiritual de los creyentes de Éfeso, que son la intención y el propósito con lo que ellos llevan a cabo su trabajo o acciones en sus actividades diarias. Estos creyentes tienen la capacidad de soportar los problemas de este mundo y la fatiga que los problemas de la vida cotidiana causan por seguir a Jesús. En medio de los problemas y fatiga, ellos demuestran total dependencia de Dios. Ellos se mantienen firmes, perseveran trabajando arduamente sin desmayar, cargando y compartiendo el Evangelio, glorificando el nombre de Jesús. Después que Jesús termina de decirle a los creyentes de Éfeso que Él sabe el trabajo y la fatiga y la perseverancia de ellos en el reino de Dios, el siguiente objetivo de la carta es informarles a los creyentes en lo que están fallando. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, y recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Dado que el amor que está practicando la iglesia de Éfeso es basado en preferencias personales y no en practicar el amor de Dios, que es el centro de la voluntad de Dios. La definición de amor, según la concordancia bíblica griego de Strong, define amor como amor, buena voluntad, y las palabras de estudio de amor de la concordancia bíblica griego de Strong es agape, apropiadamente amor, que es centrado en preferencia moral. También en el antiguo griego se enfoca en preferencia. De igual forma es el verbo agapao. En la antigüedad significó preferir. En el Nuevo Testamento típicamente se refiere al amor divino, que es igual a la preferencia de Dios. Ahora, con el conocimiento de estas palabras de estudio, podemos ver que hay diferentes significados del verbo amor entre el tiempo antiguo y el tiempo del Nuevo Testamento. En el tiempo antiguo, el significado de amor para agape era un amor centrado en preferencia moral o preferencia. Pero el significado de agape en el Nuevo Testamento es que prefiere Dios. La definición de amor en griego es buena voluntad. Buena voluntad es lo que Dios prefiere. Como creyentes maduros, nuestras acciones deben de estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios, que es hacer lo que Dios prefiere. Y este es el primer amor de Dios.
Debemos hacer nuestro trabajo en la iglesia con ojo bueno, que es hacer lo que Dios prefiere, ya sea trabajar con los niños u otro ministerio. El aportar financieramente para la iglesia también debe de hacerse como Dios prefiere. El aportar financieramente a la iglesia no debe de hacerse buscando lo que nosotros queremos o manipular a las personas por medio de lo que se aporta. La idea central es hacer nuestro trabajo y aportar al reino de Dios con amor agape, que es lo que Dios prefiere. Teniendo en cuenta el significado de agape, el trabajar y aportar financieramente para la viña del Señor no lo debemos hacer basado en nuestras propias ideas, sueños o deseos. Visto que este es el problema de la iglesia de Efeso. Los creyentes de Efeso trabajaban arduamente, enfrentaban la fatiga del diario vivir, perseveraban para traer honra al nombre de Dios y no soportaban a los malos, pero no lo hacían como Dios prefiere, que es el amor agape. En efecto, los creyentes de Efeso hacían el trabajo en la iglesia basado en sus emociones y no bajo el verdadero significado del amor de Dios agape, que es lo que Dios prefiere. Sabemos que lo que Dios prefiere es que hagamos nuestro trabajo en la iglesia, en nuestro hogar, con la familia y en nuestras actividades diarias como Él prefiere. Luego, Jesús les recuerda en el versículo, siempre en el capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El diccionario a Zondervan dice que los estudiosos argumentan que los nicolaitas eran maestros falsos que tenían influencia sobre las personas y con sus falsas enseñanzas causaban que las personas fueran esclavos de pecados. Los creyentes de Efeso tenían discernimiento porque eran estudiosos en la palabra de Dios y por esta razón se les facilitaba distinguir a los falsos maestros o profetas. Recogiendo lo más importante de esta enseñanza, probablemente los creyentes de la iglesia de Efeso habían puesto el ministerio primero. O sea que muchas veces nos podemos encontrar muy ocupados trabajando en proyectos para la iglesia y descuidamos el tiempo a solas que debemos pasar con Dios. Por ejemplo, es bueno estudiar y recordar la vida de Jesús cuando Él estuvo en la tierra. La prioridad de Él siempre fue pasar tiempo a solas con Dios. Esta relación íntima lo preparó para hacer la voluntad de Dios y enseñarles a las personas del reino de Dios en todo tiempo durante su estadía física en este mundo. La Biblia nos dice que el ministerio de Jesús fue por aproximadamente 3 años. Él sabía que su estadía y tiempo era corto, pero nunca se afanó de estar rodeado de personas todo el tiempo. Su prioridad siempre fue la relación íntima con su Padre, Dios. Y esta relación íntima la desarrolló en la soledad con Dios. En pocas palabras, nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Nosotros sabemos que tenemos un corto tiempo en esta tierra. Debemos estar ocupados trabajando en la viña del Señor y en primer lugar debemos tener nuestra relación personal con Dios para poder hacer lo que Dios prefiere. La paz de Cristo contigo.